Hola, muy buenas noches. Qué gusto recibirlos nuevamente aquí con nosotros. Para Corporativos Ipsotrade es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy recibimos al doctor Julio Herrera. El doctor es cirujano de tórax. Él nos acompaña con el tema Sistema de Drenaje Torácico Desechable. Él estudió medicina en UNAM, primer asistente certificado en entrenamiento del sistema Da Vinci, profesor asociado al TEC de Monterrey. Él cuenta con 20 artículos y colaboraciones publicados, coordinador de proyectos de investigación en INER y actualmente se desarrolla en diversos trabajos en el servicio de cirugía de tórax del Brigham and Women's Hospital, así como en Richard Flow en la Escuela de Medicina de Harvard. Doctor Julio, un placer recibirlo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Agradezco la invitación a dar esta charla y que a pesar de la distancia, pues se acuerden de mí. El objetivo de esta plática es hablar un poquito, dar una breve introducción y que sea la primera de otras charlas que den otros expertos en el tema acerca de los diferentes sistemas de drenaje. Y es una plática para todos los profesionales de salud y estudiantes de medicina y de enfermería, en la cual vamos a entender cómo funciona el sistema de drenaje torácico con sello de agua y otros, ¿no? Pero es una pequeña, una breve introducción acerca de estos sistemas. Entonces, nada más para esto vamos a empezar con un poquito de repaso de qué es la pleura, que es una membrana serosa que la vamos a encontrar asociado o recubriendo al pulmón y otra parte va a estar recubriendo a la caja torácica, al diafragma y al mediastino. Y en ella va a haber un espacio que se denomina el espacio pleural. Es un espacio que va a estar definido por las pleuras, por la pleura visceral, que va a ser aquella que recubre la superficie exterior del pulmón, y las fisuras interlobales, y la pleura parietal, que es la que recubre la superficie interna de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Entonces, en esta imagen podemos apreciar de una mejor forma cómo está la pleura visceral en un morado un poco más claro y la pleura parietal en un morado un poco más oscuro, pero entre ellas dos va a estar el espacio pleural, ¿no? Y aquí es donde se van a colocar las ondas endopleurales, donde se van a poner diferentes tipos de drenajes que nos van a permitir, una, evacuar el aire y el líquido de este espacio. En los seres humanos se estima que aproximadamente se producen 0,26 mililitros de líquido pleural por kilogramo de peso, y esto va a estar contenido dentro de esta cavidad pleural, ¿no? A diferencia del elefante que tiene un espacio pleural fusionado, nosotros contamos con un espacio en el cual se puede acumular este líquido, y al permitirse que se acumule el líquido pleural en este espacio, pues esto puede llegar a generar un derrame pleural, o si el pulmón llega a tener algún daño, un trauma o después de una resección pulmonar, se puede producir un hemotórax. La función fisiológica del espacio pleural tiene diferentes teorías acerca de su función. Y bueno, una de ellas es que sirve como una membrana serosa elástica para permitir los cambios de forma de los pulmones con los movimientos a que haya una presión ligeramente negativa en una escala capacidad residual funcional y previene la formación de atelectasias y que permite el desplazamiento pasivo entre ambas membranas. Vamos a tener un breve recuerdo anatómico de las diferencias entre la pleura parietal y la pleura visceral. Aquí podemos ver tanto su irrigación, drenaje venoso, el linfático y la inervación, ¿no? Es importante nada recalcar que la pleura parietal sí va a estar inervada a diferencia de la pleura visceral. Y en la parte fisiológica y anatómica vamos a tener que, si uno comprende bien la fisiología de la pleura,
vamos a ver qué implicaciones va a tener en la práctica diaria o en el tratamiento de los pacientes sometidos a cirugías torácicas o cardiotorácicas, así como en pacientes con alteraciones espontáneas o traumatismos torácicos, y comprender el manejo de la pleura hace que se pueda optimizar en la práctica clínica los volúmenes pulmonares, manteniendo una ventilación adecuada, y de ser un manejo ineficaz, los volúmenes pulmonares pueden ser bajos y a comprometer la vida al comprometer el intercambio de gases, ¿no? Y comprender que hay un intercambio de fuerzas y que estas fuerzas deben estar equilibradas, y al mantener un equilibrio va a haber una presión ligeramente negativa en el espacio pleural que durante la expiración activa, junto con los músculos respiratorios, los músculos accesorios, va a contraer el diafragma, y va a haber, ya sea dependiendo de la inspiración o la expiración, movimientos de este para permitir, al igual que la diferencia de presiones, la entrada y salida de aire. La cantidad de líquido en el espacio pleural va a depender del equilibrio de las presiones hidrostáticas y oncóticas entre estas pleuras. Y en el espacio pleural, lo vamos a ver en esta imagen, se puede apreciar un poquillo mejor. De este lado tenemos la pleura parietal, la pleura visceral, y este el espacio pleural donde se va a formar el líquido diario y se va a poder reabsorber a través de estos vasos linfáticos de la pleura, que van a ser los encargados de la mayor reabsorción del líquido pleural. Teniendo en cuenta estos antecedentes, vamos a hablar un poquito de la historia. Entonces, el manejo del espacio pleural, digo, muchas de las cosas se estudian por heridas de guerra, pero vamos a ver que el primer antecedente o la referencia más antigua de un drenaje torácico remonta al siglo V, ¿no? Y la primera referencia la hace Hipócrates en este libro que se muestra, y hablaba, entre ellos, las teorías de los humores, pero que se tenía que hacer un orificio de tal forma que se drenara el pus, en este caso en los empiemas, y en esto le dejaba un drenaje torácico por un tiempo hasta que podía tratar o drenar todo el pus, ¿no? Más adelante, hubo diferencias si el tratamiento debería ser cerrado, abierto, y las heridas torácicas persistieron durante siglos, ¿no? Durante siglos, heridas de guerra, y pues no se tenía como un tratamiento. A algunos pacientes les hacían toracotomía, a algunos pacientes les ponían un tubo, pero hubo una epidemia muy importante, la gripe de 1918, que permitió perfeccionar el manejo del espacio pleural, ¿no? Y aquí un recordatorio importante, digo, actualmente no se va a la cárcel, pero es muy importante, ¿no? Mantener las medidas recomendadas en esta pandemia. Entonces, durante estos empiemas se empezó a entender un poquito más el mecanismo o la fisiología pleural, y se pudieron desarrollar diferentes técnicas u optimizar el manejo, ¿no? Y otra vez la guerra vino, vino a renovar o a dejar algo bueno dentro de eso. Y entre la Primera y la Segunda Guerra hubo una restauración de la función pulmonar, era el objetivo principal, ¿no? Restaurar la función pulmonar de los soldados, y se empezó a dar manejo, aquí se pueden apreciar en estas imágenes, al manejo de las heridas torácicas, y se creía que la colocación de un tubo torácico para extraer o para drenar la sangre y reemplazar la sangre con aire presurizado ayudaba, ¿no? a evitar la necesidad de que se les hiciera una toracotomía, y que esto implicara que el soldado estuviera más tiempo, pues, en recuperación y tener menos hombres para las batallas. Entonces, en esos pacientes se fue perfeccionando y se empezaron a poner los primeros drenajes pleurales, pero todavía en esta época el tratamiento no era simplemente, o el estándar de esa época era la aspiración con una aguja, ¿no? Era el tratamiento de primera línea.
Más adelante, alrededor de 1960-61, esta empresa, Sherwood Medical, introdujo por primera vez un catéter hecho de plástico. Y una vez que se introdujo un catéter hecho de plástico, que es un catéter como tipo Foley, y un sistema de succión de 2 botellas. Entonces aquí vamos a empezar con el principio de las botellas, que lo explicaré más adelante cómo funciona, pero al inicio nada más era un catéter con una botella y luego con un sistema de dos botellas, y era el tratamiento ideal para el neumotórax y el hemotórax, con las complicaciones que llevaba nada más tener un sistema de una o dos botellas. Un poquito más adelante se publicaron informes, otra vez en la guerra, se publicaron informes de las lesiones torácicas, ¿no? En un hospital de Vietnam, alrededor de 547 lesiones, y había una discusión a cuál era el uso adecuado de un tubo o de un drenaje pleural en caso de traumatismos. Y así fueron pasando los años hasta que este doctor Henry Hemlich, el de la maniobra de Hemlich, diseñó esta válvula de aleteo para conectar a las ondas o los drenajes y reemplazar el sistema de botellas en esta parte, ¿no? En la guerra, digo, el sistema de botellas siguió, se perfeccionó y se hizo un sistema compacto, pero este fue un adelanto importante, esta valvulita de aleteo. Y hasta que más adelante el doctor Sven Seldinger hizo otro avance para utilizar los catéteres cola de cochino y diseñó la técnica Seldinger para ello, ¿no? ¿Cuáles van a ser las indicaciones de un drenaje? No es el objetivo de esta clase, pero es después de una cirugía de tórax, ya sea cardíaca o tórax general, un neumotórax, un quirotórax, derrames pleurales. Y vamos a ver que entender esto, o sea, entender cómo funcionan los sistemas de drenaje, va a ser muy importante. Digo, en México no se tienen tantos números, pero se estima que alrededor de 1.5 millones de pacientes en Estados Unidos tienen un derrame pleural en el año, ¿no? Y que hay alrededor de 20,000 pacientes que desarrollan un neumotórax espontáneo. Entonces, todos estos pacientes van a necesitar tener un drenaje pleural y que este vaya conectado ya sea a un sistema de drenaje con sello de agua o a una válvula de aleteo o a otros diferentes tipos de sistemas. Aquí podemos ver el sistema de válvula de aleteo y aquí nada más recordar que este sistema, la parte azul, bueno, en este caso de esta marca, Arrow, va conectado hacia el catéter, ¿no? Porque en ocasiones se llega a ver que lo conectan de la forma contraria y pues no va a ser su objetivo. Existen otros tipo el neumostat, que es igual, tiene una cámara para recolección de líquido y los diferentes equipos de toracosíntesis, ¿no? Que muchos de ellos se pueden conectar a un sistema de estos, ¿no? Aquí podemos ver que cada uno trae su válvula de aleteo, también conocida como válvula Hemlich. Entonces aquí podemos ver la válvula de aleteo y los cola de cochino que también la traen. Vamos a hablar primero del catéter de corporativo Zipsattrate, que es el catéter Pleurex, un catéter diseñado para pacientes que tienen derrames crónicos y que cumplen ciertas características. Entonces voy a correr un pequeño video en el cual formado por dos botellas al vacío, ya una de 500 mililitros, una de 1000 mililitros, dependiendo lo que necesite el paciente. Y vamos a tener un catéter de silicona de 15.5 French y 63 centímetros de largo, que en la parte interna, por así referirlo, tiene dos filas con 15 fenestras que nos va a ayudar a drenar el derrame pleural. También se utiliza en pacientes con ascitis, pero aquí estamos hablando de sistemas de drenaje torácico. Y a la vez va a tener en su trayecto una válvula
que se puede conectar a una línea de drenaje, a las botellas y a su tapón. Esta válvula tiene una característica particular, que a la hora de insertarse la línea de drenaje, ya sea de las botellas o de la propia línea, va a permitir el flujo unidireccional. A la vez vamos a contar con un brazalete de poliéster que va a evitar la acumulación de bacterias y nos va a permitir drenar a pacientes crónicos, ¿no? Entonces, este sistema, una vez que se retiran el recubrimiento de parche y se tiene todo adecuado, nos va a permitir tener un manejo óptimo en los pacientes oncológicos, en los pacientes que desarrollan, no sé, algún tipo de nefropata o hepatópata. Entonces, un sistema en el cual vamos a preparar todo nuestro equipo previo al retiro del líquido pleural. Es importante en ese punto asegurarse que estas válvulas no pierdan el vacío, ya que una vez que pierdan el vacío dejan de hacer su función, y dejar todo el material preparado para hacer el drenaje. Y aquí vemos en el video, es este sitio de inserción de la válvula que viene con una tapaderita que nos va a permitir hacerlo todo de manera estéril. Una vez que se conecta en esta parte el catéter Pleurex a las botellas y se abre la línea, se rompe el sello hermético y empieza el vacío a hacer su función de drenaje. Entonces la línea de acceso va a ser importante que en este punto se tenga asegurado que no está abierto el sistema para que no se pierda el vacío de la botella. Se abre y va a comenzar el drenaje aquí, como se aprecia en este video, y se puede estar abriendo y cerrando de acuerdo a las condiciones del paciente, ¿no? Hay pacientes que les es molesto el drenaje, entonces se puede ir un poquito más lento y de acuerdo a lo que vaya dando en la botella. Entonces aquí vemos en la imagen no automáticamente, por vacío va permitiendo el drenaje hasta llenar su contenido en el mejor de los casos, o en otros casos, al haber un poco de tos, un poco de disconfort, de dolor, pues se detiene el drenaje, se cierra la línea, se pone el taponcito, se escucha el clic, se limpia la zona, se coloca el parche y listo, ¿no? Entonces, en esta parte es un sistema que va, estas son las partes de la botella, y se puede conectar ya sea una línea de drenaje con punta de acceso al tapón para los pacientes que pueden hacer su vida diaria sin una complicación, solo se drenen en el momento que tengan disnea o que se aprecie que tienen derrame pleural y las botellas al vacío. Entonces, este es uno de los sistemas de drenaje, pero vamos a hablar del más común, ¿no? Entre las ondas endopleurales, los Blakes, diferentes sistemas se van a conectar a un sistema de drenaje con sello de agua, y este artículo nos dice, no son tan complicados o no son realmente tan complicados. La finalidad de colocar un tubo es drenar el aire del espacio pleural, pero sin que le entre el aire, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un sistema unidireccional en el cual el aire salga, pero no regrese, ¿no? O sea, no podemos dejar el simple tubo a colocarlo y dejarlo al aire libre, porque pues, va a aspirar y va a ser un neumotórax. Y el objetivo de esta plática en esta parte es que en las siguientes diapositivas veamos cómo se construye, cómo se forma un sistema de drenaje torácico. Entonces, actualmente están muy de moda las series de los zombies, entonces imaginemos que estamos en un apocalipsis zombie y que solo contamos en nuestro búnker con ciertas cosas para
salvarle la vida al jefe de nuestra expedición, que tiene un neumotórax a tensión, y no tenemos muchos suplementos, más que 4 cosas, ¿no? Digo, en una plática más interactiva les preguntaría cuáles son esas 4 cosas, pero vamos a tener solo 4 cosas. Entre esas 4 cosas, unas ondas endopleurales, vamos a tener unos tapones que van a tener una perforación en la parte central, una serie de popotes y unos frascos, ¿no? Entonces, con esto podríamos diseñar perfectamente un sistema de drenaje con sello de agua y salvar la vida del jefe de nuestra expedición, ¿no? Serían los 4 materiales necesarios para hacerlo. Bueno, más el bisturí y otras cosas. Pero aquí es esto, ¿no? El sistema de drenaje con sello de agua o el underwater drainage. Y funciona con los popotitos, el tapón y una botellita. Entonces, vamos a empezar con el sistema de una sola botella. El primer sistema que surge fue un concepto de una botella. Este sistema de una botella tiene el drenaje torácico conectado a un popote. En esta parte vamos a tener nuestra sonda endopleural, Blake, catéter Ven, el que sea, conectado hacia este sitio, hacia un popote. Este popote va a estar sumergido en el agua, ¿ok? Entonces el aire de la cavidad torácica va a ser expulsado a través del drenaje, va a entrar por este popotito y va a llegar o a tener contacto con el agua, ¿no? Y una vez que entra en contacto con el agua, lo podemos ver cuando soplamos, no sé, en un vasito con un popotito y soplamos, se van a formar burbujitas, ¿no? Entonces el aire se libera en esta parte y a través de un sistema u otro popote de ventilación se libera a la atmósfera y esto evita que haya una acumulación y de presión en la botella, ¿no? Este sistema sería bueno si nuestro cuerpo no formara líquido pleural, ¿no? O sea, si no hubiera la formación diaria de líquido pleural. Y entonces, al producir nuestra pleura, líquido pleural, pues esta, al igual que se drena el aire, se iría drenando agua y esta agua pues iría aumentando hasta llenar completamente la botellita o acumularse toda y esto aumentaría las resistencias de los pulmones para evitar el aire. Una forma más sencilla de explicarlo es como por ejemplo este niñito, al intentar hacer burbujas, esta piletita no está tan llena de agua y va a ser mucho más fácil hacer burbujas aquí, en esta, por así llamarlo, pecerita, que al hacerlo en un vaso casi lleno, ¿no? En su totalidad va a haber un poco más de resistencia. Entonces este concepto se aplica al sistema de una botella y alguien lo vio y dijo, ay, es que este sistema solo funciona cierto tiempo, pero cuando se llena deja de funcionar. Y dijeron, pues muy fácil. Le agregamos una botella. Y entonces hicieron un sistema de 2 botellas, ¿no? Que era el que vimos que se usó durante algunos años, sobre todo en Vietnam. A partir de ahí, el sistema de 2 botellas y se solucionó el problema de la segunda botella o también denominada botella colectora, botella de recolección, que va a ser la que esté más cerca del drenaje torácico. Entonces el líquido se va a acumular aquí. El aire va a seguir haciendo lo mismo, entra esta botellita, fluyendo y pasa lo mismo que en la primera botellita del sistema anterior, ¿no? En el sello de agua. Entonces llega, forma sus burbujitas y se libera. El líquido se acumula aquí y esto es importante porque se puede saber qué se está drenando, las características y la cantidad, ¿no? Se puede cuantificar cuánto se está drenando y con esto
pues vamos a tener resueltas muchas cosas. Pero ¿qué va a pasar? Este sistema sería ideal porque tiene dos propósitos, pero cuando hay una fuga aérea un poco más grande, pues ya aquí vamos a entrar un poco en conflicto porque cuando hay una fuga más grande en ocasiones se necesita una estructura adicional, una estructura que tenga un sistema para la succión, ¿no? Entonces, aquí viene el sistema de las tres botellas. Botella 1, botella 2, botella 3, cada una con diferentes funciones. Y al agregar una botella, va a tener el mismo concepto que los sistemas anteriores, drenaje de fluidos, burbujas que ascienden a través del sistema, y aquí se le agregó un control de succión, ¿no? Aquí vamos a tener el control de succión, aquí se libera el aire, y vamos a tener un control de succión. La razón por la que se debe controlar la succión, en ocasiones, o sea, más bien, ¿por qué se debe controlar la succión? Porque en ocasiones, si se conecta, puede lastimar el parénquima, puede prolongar la fuga o puede generar un daño en el trayecto del tubo, hacer un hematoma en el trayecto o invaginarse, ¿no? Porque estos tubos tienen fenestras. Entonces aquí se tiene que controlar la succión y vamos a tener el sistema de las tres botellas, ¿no? Sistema de tres botellas, botella de recolección, botella de sello de agua y botella de control de succión. De un lado conectado al catéter torácico del paciente y del otro lado conectado a la succión del pared. ¿Qué va a suceder con este sistema que se usó y todavía hasta hace un par de años, pues, en algunas partes de la República, sobre todo en el sur, se seguía usando? Va a tener muchas zonas en las cuales puede disfuncionar. Y con esto vamos a ver que este sistema pues no es el ideal, ¿no? Porque vean, tenemos 17 puntos donde puede fallar y todavía 18 si el drenaje torácico no está bien asegurado al paciente y 19 el paciente propiamente, ¿no? Que se lo quite o que falle. Entonces tenemos 17 puntos potenciales o 19 puntos en lo que puede haber un deterioro, o dirían un deterioro, una falla, y que haya un riesgo de contaminación, ¿no? Un riesgo de contaminación en el sistema. Y entonces diseñaron un sistema compacto que es mal conocido y se estima como el pleuro, ¿no? O el pleurovac. Ya de una más correcta, Pleurevac, que es una marca, pero idealmente un sistema de drenaje torácico con sello de agua, ¿no? Esa es como la manera correcta de decirle. ¿Por qué? Porque esto es una marca y pues esto está mal dicho y bueno, tú dices el Pleurevac, pero de repente te dicen, estás en tu hospital y te dices, oiga, a compras o a quien sea, esto un Pleurevac y te compran este, ¿no? Entonces este no te va a servir porque es pediátrico. Y te dicen, ¿lo quieres húmedo o seco? Eh, y ya empiezas a tener problemas, entonces no se llama Pleurevac, Pleurevac queda aquí, es una marca de la empresa Teleflex, y así como el Ambú, el Prit, los Kleenex, Post-its, la cinta adhesiva, el masking tape, son marcas. El Pleurevac es una marca de más de 50 años, ¿no? En el mercado. Entonces es un sistema de drenaje con sello de agua que aquí que surge en 1967, es un modelo compacto que cumple con el mecanismo de las tres botellitas. ¿Y qué pasó? El problema con esto es que el agua debe ser persistente, ¿no? Porque el agua en su estado físico tiende a evaporarse y uno tiene que vigilar que esta parte, la cámara de control de succión,
siempre mantenga cierto tipo de agua, ¿no? Entonces, ahora nuestro objetivo de esta plática es conocerlo por dentro. Pero bueno, para conocerlo por dentro lo tendrías que desarmar o destruir. Y les hice este dibujito en el cual traté de simular la parte interna de un sistema de drenaje con sello de agua y compararlo con el sistema de las tres botellitas, ¿no? Cumple lo mismo, tiene tres cámaras: la cámara recolectora, la cámara de sello de agua y la cámara de control de succión. Viene del espacio pleural hacia la primera cámara, el líquido se va a ir acumulando, el aire fluye, llega al sello de agua. Si hay una fuga aérea, en un caso de un neumotórax, se van a ver la formación de ciertas burbujitas y finalmente se libera, ¿no? Hacia la succión. Y en esta parte, la succión hace lo propio y se libera. Entonces, vamos a tener que ver que existen diferentes tipos de sistemas de drenaje con sello de agua, ¿no? Vamos a tener la succión húmeda, y la succión, otra vez recordar, no siempre es necesaria y en ocasiones puede provocar cierto traumatismo tisular o traumatismo al parénquima pulmonar y perpetuar o prolongar una fuga de aire en ciertos pacientes. De ser necesaria la succión, pues debe estar indicada por el personal médico a cargo, y la succión debe titularse para que el líquido en la cámara de succión burbujee de una manera suavemente o gentil, como una pecerita, ¿no? Que vayan saliendo burbujitas. ¿Por qué? Porque en ocasiones ponen la succión muy fuerte y parece como si estuvieran friéndose algo en aceite, y lo único que va a suceder es que el agua se va a evaporar más rápido. Y normalmente en esta succión húmeda, casi de manera convencional o en la mayoría de los casos, se deja a menos 20 centímetros de agua, ¿no? Entonces estos son los de succión húmeda. ¿Por qué? Porque en esta parte tienen el control de succión, y húmeda porque van a necesitar agua, ¿no? Aquí se llena, menos 20. El Pleurevac tiene su marquita, el Ocean tiene su marquita, pero todos ellos, vean, Aquasil, Pleurevac, Ocean, tienen el mismo concepto de las tres camaritas. Vamos a tener una succión que se llama succión seca. Aquí nada más tenemos la camarita del sello de agua, la cámara recolectora, pero aquí podemos apreciar la succión. Entonces aquí lo importante es saber en el sistema si hay succión o no hay succión, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos, hay pediátricos y diferentes, ¿no? Oasis, Sara, tienen nombre así como de secos, ¿no? Bueno, un oasis Sara comparado con el Ocean o el Aqua, ¿no? Que eso indica que son húmedos. En estos son importantes que la succión de la pared siempre se establece que esté a más de 80 milímetros de mercurio. Y vamos a tener sistemas digitales, que esto da para una plática, si son útiles, ¿no? Y los diferentes tipos. Vámonos con el más común que hay en nuestro país. Entonces, es el sistema de drenaje torácico con sello de agua y la succión húmeda. Las diferentes partes, vamos a tener las tres cámaras: las cámaras de recolección, la cámara de sello de agua y la cámara de control de aspiración, y entre ellas van a tener una entrada, por ejemplo, esta entrada de la aspiración, que nos va a permitir llenar la cámara de control de succión, el sello de agua, perdón, y en la parte posterior vamos a tener una abertura para el llenado del control de aspiración. Y obviamente por el conector al drenaje del paciente, pues el líquido pleural o el aire que necesite salir. Va a estar colocada, va a estar graduada, ¿no? -5, -10, -15, -20. Tiene una tapadera por la cual se le vierte agua hasta llenarla al nivel que se requiera, y esto tiene que ver un poquito con la presión de la pleura, ¿no? Para que haya una buena función, y va a controlar el nivel de aspiración.
Esto abre o cierra la aspiración. Y vean, este es el ordinario, marca Pleurevac, y tiene de la misma forma su tapita en la cual tú viertes el agua y se llena hasta -20. Entonces, punto número uno, importante, una vez que preparas todo tu material para el sello, para poner tu sistema de drenaje con sello de agua, es ver que tienen una base, porque muchas veces no se coloca bien la base. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Ver esta base, colocarla, es el paso número uno, ¿no? Poner tu base o girarla de tal manera que quede en una forma perpendicular y que se pueda tener una superficie firme. ¿Por qué? Porque a veces a la hora del llenar o preparar el sistema, se ha llegado a caer y se riega el agua y ya no funciona de la manera adecuada, ¿no? La cámara de control de aspiración, en el caso de los secos, nada más va a tener en la parte posterior una perilla y tú la vas a ir manipulando hasta dejarla al nivel que quieras, ¿no? En este caso, lo más común, -20. El control de la succión. A diferencia del sistema húmedo en el cual tú ves que está burbujeando, en estos no escucha ruido y a veces dicen, no, es que no tiene succión. ¿Cómo puedes verificar si hay succión o no? Una vez que tú conectas aquí donde marca la flechita, la succión de pared, cuando hay succión, se va a inflar esta valvulita. Aquí tiene una flechita. Debe de llegar hasta la flechita. Si está conectado y la valvulita no está expandida, quiere decir que no está funcionando la succión. Este sistema no burbujea porque es un sistema seco, pero se puede apreciar aquí si está funcionando o no la succión. Todos van a tener un sello de agua, ¿no? Y el sello de agua muchas veces no se llena de manera adecuada. Y el sello de agua tiene una válvula de descarga de la presión negativa. En ocasión se llega a subir el agua en esta columna y se puede liberar la presión negativa simplemente apretando este botón. Viene, cuando tú lo abres el empaque, viene conectado a una manguerita y a una jeringuita. Muchas veces se vierte el agua así, se va calculando hasta que llega al nivel de los 2 centímetros, pero la manera ideal o que te recomiendan es hacer una Z o hacer una forma como aquí se ve en la flechita, como una Z y llenarlo hasta el tope. Aquí es filtro de top. Una vez que se llena hasta esta altura, se libera la Z y automáticamente llega a los 2 centímetros de agua. Una vez que terminas de llenar tu sello de agua, esa agua no se va a evaporar, entonces quitas la manguerita y quitas la jeringuita y en ese conector va a ir la succión más adelante. El sello de agua en el sistema más común, el Pleurevac, lo vamos a tener igual, ¿no? Va a tener la misma manguerita que se puede hacer en forma de Z y se vierte el agua hasta el tope, trae una marquita activa. Aquí no se ve, pero es transparente. Una vez que se llega a la marquita, liberas la Z y se llena automáticamente a los 2 centímetros de agua. Traté de poner todos los sistemas. El Ocean trae en la parte posterior una ampulita, la cual tú la desprendes y la viertes y automáticamente llega a los 2 centímetros de agua. ¿Para qué nos sirve el sello de agua? Nos va a servir para valorar si hay o no fuga, ¿no? Idealmente va a estar a 2 centímetros de agua. Y vean, aquí hay una graduación en la cual tú puedes ver si hay una fuga aérea o no hay una fuga aérea. La fuga aérea es una de las complicaciones más comunes después de una resección pulmonar. ¿Y cómo la vamos a ver? Por un burbujeo o por la aparición de burbujitas en la cámara del sello de agua. Y esto va a verse también en ciertos pacientes, sobre todo cuando exhalan o tosen. ¿Qué es lo que tú tienes que valorar? El tipo y el tamaño de fuga, ¿no? Si es intermitente o si es continuo.
Este sistema de clasificación de la fuga debe de cumplir diferentes objetivos, que sea útil, que sea fácil de recordar, que sea coherente con lo que tú estás observando y lo que es, o sea, la condición del paciente y lo que tú observas, los movimientos respiratorios, están en inspiración, en expiración, y cuando aparecen las burbujitas. Entonces, está determinado por la fase del ciclo respiratorio. Y el tamaño, pues va a ser una parte cuantitativa del sistema, y el tamaño de la fuga nos va a ayudar a ver si esa fuga se resuelve antes de 5 días o va a ser una fuga persistente más allá de 5 días, si se van a resolver con el sello de agua o no, o cajas con succión o no, y puedes ver en ocasiones que además va a haber una fuga grande y tú puedes estar ante una fístula broncopleural. Entonces, en esta camarita del sello de agua nos va a permitir apreciar, ¿no? Si es inspiratoria, expiratoria, si es grado 1, no, si es forzada, etc. Entonces, aquí puse unos videos en los cuales se pueden apreciar las fugas aéreas. Entonces, vean ahí la aparición de esas burbujitas. Hay fuga, ¿no? Está fugando. Y en este video se alcanza a apreciar una fuga un poco más grande y más continua, ¿no? Es una fuga tanto en el Aquasil como en el Pleurevac, en ambos, donde tú vas a ver si fuga o no, es en el sello de agua. ¿Cómo recuerdas que es el sello de agua? Casi siempre trae esto, ¿no? 2 centímetros. Entonces, este es el sello de agua. Porque en ocasiones, digo, en otras pláticas se llega a preguntar, pero es que está burbujeando y lo llegan a confundir con la cámara de control de la succión. Esas, si es húmeda, siempre va a estar burbujeando, pero tú puedes apreciar en esta parte y si desconectas la succión, puedes apreciar igual si la fuga, en qué parte de la respiración. Hay un movimiento que se llama la oscilación, el swing, que es que el agua de la cámara del sello suba y baje, ¿no? Que oscile con las respiraciones. En ocasiones es un poco más evidente y se tiende a ver menos cuando se resuelve un neumotórax, pero debe estar presente. ¿Por qué? Porque si de repente tú no observas que todo está estático, puede ser un indicativo que el tubo esté bloqueado, torcido o pinzado, ¿no? Y queremos evitar esto. ¿Por qué? Porque si está pinzado puede provocar un neumotórax de tensión. Entonces aquí vamos a ver la oscilación y la fuga aérea en este video. Entonces, ahí vamos a ver, miren, oscila y fuga, ¿ok? Entonces otra vez repetimos, oscila, normal, fuga, anormal. Pero aquí se puede apreciar, miren, oscila. Y cuando le pedías al paciente, bueno, al paciente que tosiera, ¡pum!, fugaba. Entonces, aquí ya estudiamos, y bueno, la cámara de recolección no tiene mucho que estudiarse porque es donde se va a ir recolectando. Tú puedes ir midiendo 24 horas o cada turno, en caso de enfermería, no es cada turno de enfermería, ir midiendo cuánto va produciendo, ver si, por ejemplo, en caso de sangrado, si estás ante la presencia de un neumotórax masivo, o si lo que está produciendo es lo esperable para el peso y las condiciones de esa persona, ¿no? Evaluando también las condiciones, si tiene alguna enfermedad de base, una nefropatía, una hepatopatía, etc., ¿no? Puntos de seguridad de esto, vamos a tener un punto muy importante. Con esta cajita se ahorraron los 17 puntos que pueden fallar, pero hay un punto que obviamente no se puede obviar, que es el conector del drenaje hacia la sonda endopleural. Este punto se tiene que conectar, sí, que esté seguro. Entonces, con un pedacito de tela adhesiva se puede colocar una bandita a lo largo y de un lado
a lo ancho y del otro lado a lo ancho. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a permitir la visualización de todo el trayecto, porque en ocasiones donde se conecta es donde se llegan a atorar algún coágulo o se llega a bloquear por fibrina, entonces uno siempre debe tener la visualización adecuada porque en ocasiones ponen una cinta adhesiva o algún otro tipo de cinta y no permite ver todo el trayecto, ¿no? Si hay un bloqueo. Para realizar un cambio de un sistema de drenaje, pues necesitas un sistema de drenaje con sello de agua nuevo, un frasco de solución, unas pinzas que aquí idealmente muchas veces no tenemos una pinza que viene especial para el drenaje y usas unas pinzas Kelly o algún otro tipo de pinzas. Si es un Blake, a mí no me gusta tanto porque estas pinzas pueden rasgar el Blake, ¿no? Y hacer que haya un sitio de fuga en el sistema. Entonces, y tu equipo de protección personal. Es lo que se necesita para realizar el cambio del sistema de drenaje. Muy importante, hay una mala cultura del pensamiento de las ondas endopleurales y existen ciertas indicaciones para el pensamiento que son estas, ¿no? Previo al cambio de un equipo, se llenó la cámara de recolección y el paciente sigue produciendo mucho líquido pleural al día. No vas a dejar que se llene hasta la manguera, entonces en algún punto lo tienes que cambiar. Yo prefiero en los Blakes hacer este tipo de drenaje en Z, diría de drenaje de pinzado en Z, con un poco de tela adhesiva. ¿Por qué? Porque es más gentil con el Blake y no lo rasga, ¿no? O se puede hacer con una pinza protegida, pero idealmente evitar que se rasgue esto, ¿no? En una zona endopleural pues es más fácil pinzarlo con una Kelly o algún otro tipo de pinza. Entonces, previo al cambio del equipo, se debe hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que evitar pues que el paciente inspire o que se meta aire por el drenaje, ¿no? Tras una desconexión accidental del sistema, y ya luego lo conectas. Cuando llega a haber una fuga en el sistema, o sea, la radiografía se ve bien, el paciente está asintomático, pero hay una fuga aérea en el sello de agua, tú no te explicas. Entonces puede haber algún tipo de rasgadura, a veces con las llantitas del reposet, con los barandales de la cama se puede rasgar el drenaje, entonces tú tienes que ir pinzando hasta ver, sí, aquí está roto, y ya, ¿no? Localizas la fuga. Previo a valorar el retiro del drenaje pleural en un paciente que tenga un neumotórax, que ya no se aprecie que hay una fuga aérea, tú puedes valorar, o después de una resección pulmonar, puedes valorar si ese paciente, cuando tú le retires el drenaje, el pulmón se va a colapsar. ¿Cómo lo puedes hacer? Pinzando el drenaje, y una vez que esté pinzado, tú puedes apreciar si el pulmón se colapsa o no, ¿no? Cómo se va a comportar cuando no haya un drenaje. Y en ciertos pacientes en los cuales no pueden ir a quirófano a que se les coloque algún agente esclerosante o se le haga algún tipo de pleurodesis, pues puedes instilarlo a través del drenaje o la sonda endopleural y lo pinzas para que haga su acción. Una vez que ya pasó el tiempo necesario, lo despinzas y listo, ¿no? También vigilando en esta parte los signos vitales del paciente y viendo que no haga un neumotórax. Otra cosa importante es el traslado. Muchas veces en los hospitales, cuando trasladan a un paciente, le pinzan, ¿no? Le pinzan y bueno, en esto pues, no es necesario si el paciente necesita ser trasladado a otro departamento, que no sé, que tiene que ir a rayos o a algún otro lado, no es necesario pinzarlo, ¿no? Si desconectas la succión y se deja el sistema, por así decirlo, al aire libre, ¿no? O sea, se deja
desconectado de la succión, pero sin pinzar el drenaje. No hay necesidad de pinzar. No pinzar el catéter, la sonda endopleural o el Blake. Y asegurarse que siempre esté por debajo del nivel del tórax del paciente. Las pinzas no se deben usar cuando el paciente es transportado hacia otro sitio. ¿Por qué? Para evitar el neumotórax de atención. Y en ciertos pacientes a los cuales se tiene que dar de alta del hospital y continúan con una fuga, se les puede colocar un sistema de válvula de aleteo, el Neumostat, el Hemlich, y con eso se puede trasladar de un sitio a otro. Pacientes que producen mucho líquido pleural, tienen un derrame pleural crónico, se pueden drenar con el catéter Pleurex de manera intermitente y hacer su vida completamente normal, ¿no? Cuidados del sistema. Idealmente se recomienda hacer con un transport o con algún tipo de adhesivo, colocarlo de esta forma para que permita un poco de movilidad al paciente desde su cama hasta que no se vaya a rasgar, ¿no? A jalar, perdón, el drenaje. Hay diferentes tipos de parches, pantalón o pantalón, pero idealmente debe de estar protegido el sitio de inserción con algún Tegaderm, algún parchecito de transport o de microporo, de lo que sea, pero debe estar protegida esta zona y esto es lo más recomendable, ¿no? A lo ancho del tubo para permitirle un poquito de movilidad y una vez más que el drenaje esté por debajo de la altura del tórax. Entonces, esto sistema por debajo del nivel del pecho del tórax del paciente. No debe de haber torceduras ni obstrucciones que puedan inhibir el flujo. Esto es muy importante porque, o sea, sobre todo si el personal de enfermería vigilar que no se esté, porque no puedes cuantificar, ¿no? De una manera ideal si está pinzado, cuánto está produciendo el paciente. Entonces, en ocasiones el paciente tiene una almohadita encima o de repente tiene la pierna encima del drenaje o lo pasaron al reposet y la llanta está encima del drenaje. Entonces, siempre vigilar que no haya torceduras ni obstrucciones que impidan el paso y que las conexiones estén firmes, ¿no? Sobre todo la conexión, ya sea en la piel, la sonda endopleural con un punto de sutura, el Sarnoff, como lo prefiera, y que esté conectado y tenga esas cintas que estaban marcadas en la diapositiva con un poquito de cinta para asegurar que esté colocado de una manera adecuada, pero sobre todo esto, yo creo que esto es, aunque es un punto muy básico, que el soporte esté colocado de una manera segura, ¿no? Y en caso de traslado, pues que esté colgado a la cama de una manera segura. Entonces, puntos importantes en esto, revisar que el sello siempre esté a 2 centímetros en todo momento. Dos, que esta columna de agua se va a evaporar. Entonces, revisar, no sé, cada que pase en visita o cada turno de enfermería, revisar que esté a su nivel porque esto se evapora con la succión. Y tres, cuantificar cuánto se va drenando, ¿no? Entonces, esta es la parte de la plática, o sea, del sistema de drenaje. Ya más adelante invitarán a otros profesores a dar pláticas de los drenajes, el manejo de sondas y todo. Este poema se me hizo interesante, lo encontré en algún artículo, pero era un estudiante de medicina en su primer acercamiento a un sistema de emergencia, pues quedó impresionado, ¿no? Llegó un paciente con un neumotórax a tensión y pues, o sea, entró en paro cardiorrespiratorio y de repente le colocaron un drenaje pleural y esta persona, esa habilidad para ser poeta,
y hizo este poema que refiere, ¿no? Como que jadeó con el grito del un sonido de las brisas del mar, hasta que finalmente rugió el león cantando con ferocidad y silenciando los pitidos y susurros de todo el personal médico preocupado, ignorantes del pandemonio, gruñó y finalmente dejó permanecer todos en silencio, sin aliento, cuando se resolvió el neumotórax a tensión. Agradezco de nueva cuenta a Corporativo Cipsatret y a todos ustedes por su asistencia. Que pasen una feliz noche y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias por esta gran ponencia, muy, muy, muy bien explicado, muy interesante. Por acá le dejan pues varios comentarios, pero si tienen preguntas, por favor, si pueden levantar la mano, les daremos la palabra, o si las quieren enviar por el chat, por acá no tenemos preguntas. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Ok, doctor, gracias a usted. Siempre es muy bien recibido por nosotros, ya sabe, un gusto que usted colabore pues acá dándonos la charla y sus explicaciones. Siempre es bienvenido y esperamos pues verlo pronto por acá. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Un abrazo. Que tengan muy buena noche. Un gusto siempre recibirlos. Para Corporativo Cipsatrade es un placer llevarles la información de valor que pues sabemos que sí es de utilidad para muchos de nosotros. Y pues bueno, seguimos por acá nosotros en contacto. Les estaremos avisando cuál será nuestro próximo tema. Y pues como siempre, un placer saludarlos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Que tengan buena noche. Bye.